Ok, vamos ahora con el tema de trauma craneoencefálico. Sepan que el trauma craneoencefálico es tal vez el tema más importante de este laboratorio de simulación para traumato, porque se supone que cada universidad, cuando diseña un pensum, tiene que diseñarlo de modo que busque crear de este médico egresado pues una persona que sea capaz de responder a las principales problemáticas de su entorno. Dígase, y esto lo menciono siempre a todo el mundo. En Colombia, que es el país de donde vengo, se supone que todo médico general tiene que graduarse con la capacidad para responder completamente ante un paciente que le llegue si una pierna por haber pisado una mina antipersonas. Ustedes saben que en Colombia está la guerrilla y la guerrilla le encanta sembrar explosivos en el campo. Entonces de repente anda un campesino que no tiene nada que ver con el conflicto, pisó una mina quiebrapatas, que es como lo llaman, voló por un lado él y por otro lado su pierna. Llega esa persona, llegó su una pierna menos. Y esta persona, este egresado de medicina en Colombia, tiene que ser facultado para poder responder a ella, a esa situación. Obviamente aquí todos ustedes como médicos dominicanos no tienen por qué saber cómo manejar a un paciente que perdió una pierna por una mina antipersonas, pero ustedes sí tienen que saber muy bien ciertas cosas que son problemas muy específicos de República Dominicana, como por ejemplo el dengue. Ok, yo soy médico dominicano, yo me gradué en Dominicana, ok, pues yo debería saber muy bien, primero, cómo diagnosticar el dengue, cómo tratarlo y cómo manejarlo durante la evolución de la enfermedad. Saber cuándo ingreso, cuándo no ingreso y demás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un problema de aquí, es una epidemia aquí. Otra epidemia importante es el trauma craneoencefálico. ¿Por qué? Porque lo que más tiene Dominicana son motoristas que andan sin casco. Entonces, obviamente, cuando este motorista se choca contra un muro, le pasa de todo, menos una fractura de codo. ¿Por qué? Porque generalmente su codo está protegido porque tiene el casco en el codo, pero la cabeza no tiene el casco. Entonces, si alguno de ustedes alguna vez fue al Darío Contreras y se metió en el pabellón de trauma craneoencefálico, va a entender por qué realmente es importante que esta clase ustedes la retengan bien. De modo que, por favor, necesito su atención para este video. Entonces, empecemos con ciertas consideraciones epidemiológicas. Primero, tienen que saber que el trauma craneoencefálico es causa de muerte en una cuarta parte de los pacientes que sufren trauma. Y que además de eso, acaba con la mitad de las vidas de los pacientes que sufrieron un accidente por una colisión de un vehículo motor. Entonces, otra cosa importante es que la identificación y el manejo temprano pueden mejorar el pronóstico. Entonces, ¿qué significa eso? Que su principal objetivo en esta clase es que ustedes sepan identificar un trauma craneoencefálico y que sepan manejarlo. ¿Ok? Entonces, ante una lesión del cráneo o de la cabeza, usted puede tener como consecuencias muchas lesiones diferentes. Puede tener una conmoción, también llamada concusión cerebral, o una contusión cerebral, o una hemorragia intracraneana, como un hematoma epidural o subdural, o una hemorragia intercerebral. Pero ¿sabe una cosa? Aunque una persona con un trauma craneoencefálico puede tener cualquiera de esas, en verdad, eso no me importa en la calle. ¿Por qué? Porque para hacer un diagnóstico de un hematoma epidural o subdural o lo que sea, yo necesito hacerle una tomografía al paciente. Y obviamente estamos en un país donde donde muchas emergencias no tienen tomógrafo y por lo tanto las ambulancias no tienen tomógrafo. Sí, yo sé que hay países en el mundo en donde hay ambulancias que son buses ambulancia y que tienen un tomógrafo adentro y que usted, ese paciente de trauma, mientras está de camino al hospital, ya le está haciendo la tomografía. Genial. Pero estamos en un país donde esa realidad no es así. Por lo tanto, como no tengo un tomógrafo a mano en la calle, no me interesa saber cuál de esos diagnósticos es. ¿Ok? Entonces, sepan que lo que voy a hacer con el trauma craneoencefálico va a ser reducirme a 4 pasos simples,
que vamos a ver más adelante. Pero mientras tanto les presento al paciente de hoy. Le presento a don Rafael. Don Rafael fue un panita que se entró a golpes con una persona y demás, y de repente pegaron un batazo, y bueno, sobrevivió el batazo. Véanlo ahí, está contento ya. Pero nada más de verlo, yo tengo signos y estigmas que me hablan directamente de una posible fractura de base anterior. Tengo ojos de mapache. Entonces, es un estigma que a todo paciente, en donde mientras le hago la evaluación primaria encuentro esos estigmas, pues tengo que pensar, ok, algo dentro de mí tiene que prender un bombillo y decir que el paciente puede tener un trauma craneoencefálico. Entonces, es una imagen que básicamente ilustra los tipos de fracturas que puede tener una persona. No tengo que describirlas, ustedes pueden verlas. Obviamente hay unas que tienen mejor pronóstico que otras. Ahora, sepan que eso tampoco me interesa mucho. ¿Por qué? Porque no importa cuál sea el tipo de fractura, mi terapéutica va a ser casi la misma en todo tipo de fractura. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo de un paciente con trauma craneoencefálico? Yo voy a reducir eso a 4 pasos que ustedes tienen que aprenderse y que se va a aprender porque es bastante simple de aprender. Lo primero va a ser poner un apellido al trauma craneoencefálico. O sea, yo lo clasifico. Lo clasifico en que es un trauma leve, moderado y severo. ¿Ok? Una vez que lo hago, pues entonces voy a determinar si esa persona con trauma craneoencefálico tiene o no hipertensión intracraniana, consecuencia del trauma craneoencefálico en sí. Después de haber hecho esos 2 pasos, lo tercero va a ser descartar que esta persona presente una herniación cerebral. ¿Por qué? Porque si la tiene, obviamente mi terapéutica no va a ser la misma. Y bueno, el último paso va a ser, y este debo mencionarlo, es un paso en común con los pacientes que presentan lesión de médula espinal, y es prevenir la lesión neuronal secundaria. Entonces vamos a hablar de cada paso uno por uno, ¿ok? Y a profundidad. Entonces, ¿cómo clasifico un trauma craneoencefálico? Se clasifica a través de la escala de Glasgow. Y es que esa escala de Glasgow se inventó, sí, en Glasgow, Escocia. Y lo inventaron un grupo de neurocirujanos que estaban hartos de que todas las noches las enfermeras o el personal médico del hospital le llamara a mitad de la noche mientras dormía o hacía cualquier cosa más divertida que dormir. Y le llamaran para decir que tenía un paciente que tenía un trauma craneoencefálico y que estaba malo. Entonces el pana interrumpe la actividad que sea que estaba haciendo para ir al hospital y de repente se da cuenta que tiene un paciente que no calificaba para ser operado. ¿Cómo se sentiría usted si fuese un neurocirujano que dejó los placeres de su casa para ir a un hospital a 2 de la mañana y encontrar un paciente que no meritaba cirugía? Bueno, por un lado, qué bueno por el paciente, pero por otro lado, ok, qué duro, porque hay que tener calidad de vida. Entonces, me fui del tema, disculpen. La escala de Glasgow se diseñó para saber el pronóstico del paciente y para decidir terapéuticas contra el paciente. Entonces, esta escala que ustedes han escuchado un montón de veces en diferentes puntos de la carrera y que tal vez la han estudiado y seguramente se han embotellado y se les ha borrado y ya tienen que embotellárselo otra vez, es importante y sobre todo es radicalmente importante ante un paciente con trauma craneoencefálico, porque en función de su Glasgow voy a clasificarlo. Y no solamente eso, es que en función de el tipo de trauma que tiene la persona, yo voy a decidir qué terapéutica voy a utilizar ante él. Y eso se aplica de la siguiente forma. Si tengo un paciente que tiene un trauma leve, dígase de 13 a 15, mala mía, y dice 14 a 15, si tengo un Glasgow de 13 a 15, tengo un trauma leve. Y si me llega ese paciente a emergencia, yo puedo saber perfectamente que ese paciente yo debo, primero, mantener la observación en la emergencia, hacerle una tomografía y dejarlo en observación 6 horas. Si la tomografía no mostró ningún tipo de alteración y a las 6 horas su Glasgow ya es de 15, ese paciente se le puede dar de alta. Y eso no tiene que preguntarle a nadie para hacerlo. ¿Por qué? Porque el protocolo lo dice. Qué simple la medicina así. Pero bueno, ¿qué pasa si de repente tengo un paciente que tiene un trauma craneoencefálico y un Glasgow entre 9 y 12? Un trauma moderado. Ese paciente, entonces yo sé que debo ingresar al hospital directamente, hacerle una tomografía y llamar de una vez al servicio de neurocirugía. Genial.
Ahora, ¿qué pasa si tengo un paciente con un Glasgow de 8 o por debajo de 8? Un Glasgow o un trauma severo. Ok, el paciente también se ganó una tomografía, definitivamente, pero esta vez yo tengo que mandarlo a un lugar específico del hospital. Yo lo mando a UCI, a la sala de cuidados intensivos. Y además de eso, sepa una cosa, y es que todo paciente con trauma craneoencefálico que tenga un Glasgow por debajo de 8 debe ser intubado. ¿Por qué? Porque tengo un paciente que tiene una depresión de la conciencia tan importante que posiblemente le impida a esa persona mantener un control y una protección de sus vías respiratorias. De modo que para evitar que broncoaspire, yo lo intubo. ¿Ok? Así que es simple. Ya yo clasifiqué el Glasgow. Ok, clasifiqué el trauma, disculpen. Y ya tengo terapéuticas más específicas en función de cuál de los 3 acápites o cuál de los 3 tipos de trauma tengo el paciente. Una vez que hago eso, lo siguiente es ver si tiene o no hipertensión intracraniana. Y la forma más rápida para yo saber si tiene o no hipertensión intracraniana es verificando si esa persona presenta o no las manifestaciones que componen la triada de Cushing. Y es que Cushing, el neurocirujano aquel que describió el síndrome de elevación de cortisol y demás, también identificó que las personas que presentaban un aumento en la presión intracraniana presentaban un aumento en la presión arterial, acompañado de una disminución de su frecuencia cardíaca. Y ese es tal vez el componente más importante de la triada de Cushing. Si tengo un paciente que tiene un trauma craneoencefálico, que tiene un Glasgow bajo y que además de eso presenta hipertensión con bradicardia, ok, yo tengo que ya ir pensando en que pueda tener una hipertensión intracraniana. El tercer componente, como ustedes saben leer perfectamente, es una alteración del patrón respiratorio. Entonces, vamos a detenernos brevemente a explicar el por qué ocurre ese aumento de la presión arterial. Se supone que todo cerebro, el de ustedes incluyendo, presenta una presión de perfusión cerebral. Esa es la presión que se requiere para que mi cerebro sea perfundido de forma adecuada y todas mis neuronas reciban sangre con oxígeno y demás. Ahora, si de repente yo tengo un proceso expansivo dentro de mi cráneo, ya sea porque hay una hemorragia, un tumor o una hidrocefalia, aumenta la presión intracraniana de ese paciente. Por lo tanto, la presión de perfusión cerebral debe aumentar. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Para simplificarlo lo más posible, muy simple, aumenta la presión arterial para que entonces haya un gradiente de presión y entonces como hay más presión a nivel arterial que a nivel de dentro del cráneo, pues la sangre va a poder entrar. Dígase, esta hipertensión arterial del paciente con hipertensión intracraneal es secundaria a este proceso en la cabeza. Por lo tanto, yo no debería tratarla de entrada. Si yo de repente le doy un medicamento hipotensor a un paciente que presenta hipertensión intracraneal, yo estoy reduciéndole o le estoy eliminando el único mecanismo que ese cuerpo tiene en ese momento para mantener perfusión del cerebro. Dígase, si yo a un paciente que tiene hipertensión arterial con bradicardia por hipertensión intracraniana y le doy un medicamento para bajar la presión arterial, yo lo estoy... Ok, ya entendieron, lo estoy jodiendo. Entonces, si tengo un paciente con esa triada, pues yo debo tomar algún tipo de terapéutica específica. Me salté la imagen. Entonces, medidas para corregir una hipertensión intracraniana. Bueno, yo tengo que hacer 2 cosas o 3 cosas. La primera, que es la más simple de todas, es colocar al paciente en una posición que le permita reducir su presión intracraniana. ¿Cuál va a ser esa posición? Muy simple, elevarle la cabecera al paciente unos 30 a 45 grados. Se ha demostrado que la elevación de la cabecera reduce la presión arterial y ayuda a hacerlo. Entonces, todo paciente que presente triada de Cushing se ganó que levante la cabecera. ¿Ok? Otras medidas van a ser, por ejemplo, el uso de manitol. Pero para usar manitol yo debo descartar que presente o no presente ciertas contraindicaciones para el mismo. Y sepan que si tengo un paciente con una osmolaridad plasmática mayor de 325 o un fallo renal, yo no puedo darle manitol. Y como posiblemente
yo no pueda saber si tiene fallo renal y cómo tiene la osmolaridad a nivel de la escena o de la ambulancia, pues entonces de momento no le pongo manitol. Ahora sí puedo utilizar soluciones hipertónicas como salino al 3%. Entonces, siguiente paso, ya clasifiqué el paciente, ya clasifiqué el trauma, ya averigüé si tenía o no hipertensión intracraniana. Lo tercero es ver si existe herniación cerebral o no. Entonces, esta gráfica que me robé del Harrison, tenía que haber puesto el crédito, mala mía, ilustra los diferentes tipos de herniaciones que hay. Y el número 1 habla de herniación uncal, el número 2 no sé a cuál se refiere, el número 3 se refiere a herniación subfalcial, etcétera, etcétera. El asunto es el siguiente, y es que el tipo de herniación que más se asocia al trauma craneoencefálico es la del número 1, la herniación uncal. Y noten que en este caso yo tengo al lado de la derecha, voy a señalarlo rápidamente, esta imagen roja que me sugiere un sangrado, y es que ese sangrado que tiene una forma de lente biconvexo, les presento a un hematoma epidural, suele ser un proceso que conlleva herniación cerebral. Entonces en este caso yo tengo a un paciente que tiene un proceso expansivo y en donde el uncus o esa parte del temporal se hernia, dibujo número 1. Noten que en ese caso ese tejido o esa parte de la corteza temporal comprime el tallo encefálico y eso provoca principalmente o inicialmente la compresión periférica del tercer par craneal. ¿Qué me provoca eso? Me provoca una anisocoria. Entonces, si el tercer paso consiste en saber si hay o no herniación cerebral y sabemos que la principal forma de herniación cerebral es la uncal, pues la forma más rápida y simple que yo tengo para averiguar si el paciente tiene o no una herniación es chequeando pupilas. Si tengo una anisocoria con reactividad de la pupila midriática, pues obviamente en un contexto de un paciente que presenta un trauma craneoencefálico y datos de hipertensión intracraniana, pues yo tengo un paciente con una obvia herniación cerebral. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque imaginen lo siguiente, imagínense que de repente yo tengo a una persona, se llama, qué sé yo, José Leonardo, y José Leonardo fue al oftalmólogo porque ha tenido cambios en su visión, y el oftalmólogo le dice, ok, venga con alguien, si usted maneja, para que voy a dilatarle el ojo y bueno, eso le va a afectar su capacidad visual. José Leonardo no le hace caso a la persona, a su oftalmólogo de cabecera, y va solo, y va en su carro. El oftalmólogo le pone un mediático, le provoca entonces una anisocoria, le hace su examen y todo, él se va para su casa y de camino para su casa en su vehículo tiene un accidente y se da en la cabeza. Llega entonces el equipo paramédico, se ve pronto usted mismo y cuando está evaluando ve que tiene una herida sangrante a nivel de la cabeza y tiene un poco, está como mareado, como con alteración de la conciencia, pero no tiene datos de hipertensión intracraniana. Dígase, no tiene hipertensión ni tiene bradicardia. Y cuando le chequea las pupilas encuentra las que tiene la foto. Tiene una isocoria. Y usted dice, ay mi madre, esa persona tiene una herniación. Ok, pero ¿cómo puede tener una herniación esa persona si no presenta hipertensión intracraniana? Entonces, como siempre, no se limiten a pensar que anisocoria es igual a herniación. No, para que haya herniación tiene que haber un proceso hipertensivo allá adentro. Entonces, ¿cómo yo voy a manejar a un paciente con herniación cerebral? Aunque vamos a decirlo más abajo, sepan que la herniación cerebral es hoy por hoy la única indicación para hiperventilar a un paciente. Dígase, ese paciente yo debería intubarlo, debería aportarle oxígeno a 15 litros, que es la dosis máxima por minuto, y debería ventilarlo a una frecuencia de una ventilación cada 3 segundos, para llevarlo a una frecuencia de aproximadamente 20-24 por minuto. ¿Ok? Ahorita hablamos más a profundidad de eso. Entonces, ya yo clasifiqué al paciente, ya averigué si tenía hipertensión intracraniana y si está herniado. Lo que me queda es averiguar o prevenir la lesión secundaria. Ahora tenemos que hablar de lo que es lesión secundaria. Se supone que
Cuando una persona sufre un trauma en la cabeza, va a tener dos tipos de lesiones: lesión primaria y lesión secundaria. La lesión primaria es consecuencia directa de esa energía que implicó el trauma per se. Es una lesión donde las neuronas que recibieron esa energía se rompieron y dejan de ser viables, no vuelven a funcionar. Son neuronas que yo sé que van a morir. Pero me queda alrededor de esa lesión una zona de penumbra isquémica, algo parecido a lo que ocurre también en los pacientes con un ACV isquémico. Y esa zona con esas neuronas son neuronas que están en ese momento en un estrés metabólico, y que si yo no corrijo factores de estrés metabólico, van a perder la vida esas neuronas, dígase, van a dejar de ser viables. Entonces, ¿qué debo hacer yo para evitar esa lesión secundaria, que es consecuencia de las neuronas que se dañan después? Bueno, pues para eso debo corregir las 5 H's. Y como ustedes pueden ver en la página, son 5 H's de hipovolemia, hipotensión, hipoxia, hiperglicemia e hipertermia. Entonces, esto es muy importante. Y como hablábamos hace un rato, también se aplica al paciente que presenta lesión medular. ¿Cómo corrijo hipovolemia y hipotensión? De la misma manera, poniéndole volumen a través de solución endovenosa. ¿Qué me interesa en este caso? Bueno, mi objetivo terapéutico va a ser mantener la presión sistólica por encima de 120 milímetros de mercurio. Ahora, si tengo hipoxia, o si yo quiero corregir hipoxia, pues lo más simple es ponerle oxígeno al paciente y verificar que mi oxímetro de pulso muestre siempre una saturación de oxígeno por encima de 94%. Recuerden que si está por debajo de 94%, tengo hipoxia. Entonces yo pongo oxígeno si está por debajo de 94%. Entonces, ¿cómo corrijo hiperglicemia y hipertermia? Bueno, lo primero es preguntarse si el paciente o la paciente presenta hiperglicemia o hipertermia. ¿Cómo lo hago? Bueno, muy simple. Todo paciente con trauma craneoencefálico se ganó un glucotest y se ganó el que le pongan termómetro. Entonces, si el paciente presenta hiperglicemia, yo debo reducirlo. ¿Con qué? Tengo que utilizar insulina a la dosis ajustada para la persona, obviamente. Recuerden que si yo de repente me pongo de chistoso o me pongo de inocente y con la mejor intención del mundo y pienso que todo paciente con trauma craneoencefálico hay que evitar la hiperglicemia, y por tanto decido que todo paciente con trauma craneoencefálico le pongo insulina, tal vez a más de un paciente yo le provoque hipoglicemia, y la hipoglicemia provoca convulsiones, y las convulsiones provocan un aumento en la presión intracraneana. No creo que ustedes quieran eso para un paciente con un trauma craneoencefálico, así que primero mido la glicemia y después actúo en base al resultado. Igual con la temperatura. Si el paciente presenta hipertermia, pues yo le doy acetaminofén. Una pregunta importante que se hace a todo el mundo: ¿qué medicamento le puedo dar al paciente para la fiebre si de repente me refieren que el paciente es alérgico a los AINES? Muy simple, le damos acetaminofén porque no es un AINES. Si usted lo sabía, qué bueno. Si no lo sabía, wow, qué difícil que no lo sepa estando en ortopedia. Pero bueno, seguimos. Entonces, vamos con el manejo. Entonces, si se dan cuenta, el manejo se reduce a cómo es el Glasgow. El Glasgow me determina todo. De modo que si tengo un paciente con un Glasgow por debajo o por encima de 8, pues lo más seguro el paciente, primero que nada, no tiene un trauma severo. Por lo tanto, no lo intubo. Y es posible, o es poco probable, disculpen, que tenga un proceso expansivo y que pueda desarrollar hipertensión y herniación. Entonces, ¿qué hago con ese paciente? Bueno, aseguro la vía aérea, le pongo oxígeno, sobre todo para mantener una saturación de 95 o más. Se canaliza por 2 vías, sobre todo si hay sangrado. Y en este caso tengo que hacer una valoración importante. Yo tengo que decidir entre salino al 3% o Ringer lactato. ¿Por qué? Porque se supone que si tengo un paciente con hipertensión intracraniana, bueno, yo debo reducírselo con solución hipertónica, como hemos hablado. Pero por otro lado, también tienen que saber que un paciente con un sangrado por trauma, yo debería poner una solución lo más parecida al plasma, que es el Ringer lactato. Ahora, tienen que saber que el Ringer lactato no se debe usar en pacientes con lesión cerebral. ¿Por qué?
porque como ustedes vieron hace un ratico, yo debo evitar la hiperglicemia. Y si se pone a revisar, la composición del Ringer lactato muestra que esa solución presenta estrosa. Entonces, obviamente, si yo le pongo Ringer lactato, yo le estoy provocando hiperglicemia y por tanto le estoy induciendo una lesión secundaria. Por lo tanto, si el paciente tiene trauma craneoencefálico, no le doy Ringer lactato, le pongo un salino. ¿Ok? Entonces, a este paciente se debe ventilar cada 8 segundos si el paciente no es capaz de respirar por sí mismo. Y eso es importante porque la frecuencia respiratoria, en este caso, en el acápite de paciente de trauma craneoencefálico, se divide en dos grandes acápites. Un paciente que está herniado y un paciente que no está herniado. Si el paciente no está herniado, como en este caso, yo sé que tengo que ventilarlo una vez cada 8 segundos. Ahora, si el paciente tiene una herniación cerebral, pues entonces yo tengo que saber que tengo que ventilarlo una vez cada 3 segundos. Entonces, como dice el punto de abajo, tengo que darle ventilación o prevención de lesión secundaria. Ahora, si el paciente presenta un Glasgow por debajo de 8, yo tengo que hacer todo lo anterior más intubar al paciente. Y en este caso voy a ventilarlo cada 6 segundos. Ahora, si ese paciente que presenta un Glasgow por debajo de 8 también presenta hipertensión intracraniana, pues entonces yo hago todo lo anterior, lo intubo, lo canalizo, etcétera, etcétera. Pero además de eso, elevo la cabecera del paciente y valoro si puedo o no utilizar mannitol. Recuerden que en ese caso debo apoyarme de medir creatinina y medir la osmolaridad. Entonces, si además de eso el paciente presenta herniación cerebral, pues voy a hacer todo lo anterior, intubo al paciente, bla, 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 bla. Ustedes pueden chequearlo. Pero en este caso lo que va a cambiar es que yo voy a hiperventilar al paciente. Dígase, voy a administrarle una ventilación cada 3 segundos. Repito que la hiperventilación es la maniobra que se ha reservado ahora únicamente para pacientes con herniación cerebral y que en este caso hay que evitar algo particular. Primero que nada, hablemos de por qué se hiperventila un paciente herniado. Se supone que cuando yo aumento la presión parcial de oxígeno, yo estoy provocando una vasoconstricción. Si yo provoco vasoconstricción a nivel del cerebro, yo estoy reduciendo la presión intracraniana. Y como esta herniación es consecuencia de una herniación intracraniana, pues al yo hiperventilar al paciente, yo estoy reduciendo la presión allá arriba y estoy por lo tanto frenando y tal vez hasta retrocediendo o devolviendo ese proceso de herniación. Ahora, ¿qué pasa si de repente yo hiperventilo demasiado? Si yo hiperventilo demasiado, yo puedo provocar tanta vasoconstricción que puede llegar al punto de provocarse un vasoespasmo, en donde la sangre deja de pasar. Y en ese caso, yo no solamente reduje el flujo sanguíneo al cerebro, yo estoy dejando sin sangre el cerebro, le estoy provocando una isquemia al cerebro. ¿Cómo yo puedo saber qué tanto puedo hiperventilar y qué tanto no? Lo hago midiendo la presión parcial de CO2, la PCO2. Y en este caso, mi objetivo terapéutico va a ser mantener esa PCO2 por encima de 35 milímetros de mercurio. Ustedes saben que la PCO2 tiene como valores normales de 35 a 45 milímetros de mercurio. ¿Qué significa esto? Bueno, muy simple, que si hiperventilo al paciente y le tomo unos gases arteriales y me encuentro que la PCO2 está por debajo de 35, yo tengo que reducir mi hiperventilación. Dígase, tengo que ventilar cada 6 segundos otra vez. Ahora, si la PCO2 está por encima de 35, yo puedo mantener mi hiperventilación sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, aunque ya lo he dicho, lo voy a decir de nuevo, actualmente la hiperventilación se reserva exclusivamente para el manejo de la herniación cerebral. ¿Ok? Si el paciente no tiene herniación cerebral, no se hiperventila. Así de simple. Entonces, ya para cerrar con el tema, las perlas. Ustedes pueden leerlo, pero vamos a leerlo con ustedes. Primero, la hipoxia es la principal causa de convulsiones. Entonces, si tengo un paciente con trauma craneoencefálico, yo debería cuidar muy bien el evitar la hipoxia. Porque si tengo convulsiones, ya lo dijimos, aumenta la presión intracraniana. Entonces, si tengo un paciente que tiene
un trauma craneoencefálico, yo vi un trauma en la cabeza, vi alteración de la conciencia y demás, pero que además de eso presenta parálisis flácida, eso me dice que ese paciente que se dio en la cabeza posiblemente también se lesionó el cuello y que tiene lesión de médula espinal concomitante. Entonces, otra cosa importante es que si tienen una herida de bala sin orificio de salida, sugiere que la bala se encuentra en la médula espinal. ¿Por qué? Porque cuando la bala ingresa en el cráneo y rebota un par de veces, suele alojarse a nivel del canal medular. En ese caso, entonces, yo tengo que pensar en lo mismo, un paciente con trauma craneoencefálico y lesión medular. Ahora, esta tercera consideración es importante, o cuarta consideración, y es que es frecuente el vómito durante la primera hora de un trauma craneoencefálico por las náuseas que provoca. Esa consideración más que nada es para que ustedes sepan que si tienen un paciente así en la calle y yo lo estoy llevando al hospital y lo tengo amarrado a la tabla larga, si yo tengo amarrado a la tabla larga y tengo los inmovilizadores laterales del cuello puestos, ese paciente, si vomita, tiene un altísimo riesgo de broncoaspiración. Si yo tengo al paciente intubado porque tiene un trauma severo, está bien, él puede vomitar y no va a broncoaspirar. Pero si el paciente no está intubado, yo sé que durante la primera hora debo estar todo el tiempo con una persona asignada a la función de que esté chequeando solamente si el paciente vomita o no, con un succionador a mano. Y si la persona vomita, yo lateralizo al paciente y aspiro el contenido. Entonces, por otro lado, la herida de cuello cabelludo en niños puede llevar a shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque todos sabemos que una herida de cuello cabelludo sangra muchísimo. Y si tengo un niño que maneja poca volemia, voilà, puede presentar shock hipovolémico. Por otro lado, la hipotensión en el trauma craneoencefálica sugiere shock. Dígase, si yo tengo un paciente con trauma craneoencefálico y que tiene una alteración de la conciencia importante y que tiene además, qué sé yo, una anisocoria y que además de eso presenta una presión baja, una hipotensión, aquí hay un maco, porque si el paciente tiene datos de herniación y alteración de la conciencia y un Glasgow bajo, pues debería acompañarse de hipertensión con bradicardia. Pues si además de eso presenta, o si en lugar de eso presenta hipotensión, ok, posiblemente esa persona que presenta un trauma en la cabeza también tiene una lesión sangrante en otra parte del cuerpo. Entonces, sepa una cosa, y es que en pacientes con agitación psicomotora debe considerarse la sedación. ¿Por qué? Bueno, para evitar que se lesione el cuello y demás. Y por último, se prefieren que todos los que no sean barbitúricos de los sedantes se utilicen, ya que esos son los únicos que bajan la TA. Entonces, si tengo un paciente que está agitado, voy a usar sedación con cualquiera que no sea fenobarbital ni tiopental sódico. ¿Por qué? Porque eso me baja la presión arterial y yo no quiero que mi sistólica caiga por debajo de los 120 mm de mercurio. Entonces, en resumen, muchachos, tengo un paciente con trauma craneoencefálico, ¿qué voy a hacer? Clasifico el trauma, le pongo apellido. Tengo que saber si es leve, moderado o severo. Después descarto si tiene protección craniana, descarto si hay herniación. Tomo medidas para prevenir lesión secundaria. Elijo muy bien la solución, saber si es salino o si es Latin Ringer. Y sobre todo dirigirme a un centro que tenga un tomógrafo decente. Dígase, no vayan al hospital, que todo el mundo está pensando que estoy pensando yo. Así que, muchachos, eso fue todo. Aprendan bien ese tema es demasiado importante, de verdad que sí. Y muchas gracias.